Para el estado del tiempo severo y de alto impacto para investigaciones y operaciones. Hace poco cambiamos de nombre, éramos antes conocidos como SIMS, Instituto Cooperativo de Meteorología de Mesoescala, y ahora recientemente cambiamos a este nuevo nombre, CIRO. Bien, yo voy a hablarles un poco sobre lo que he venido haciendo en los últimos más o menos 10 años. Y a pesar de que el título dice, habla sobre estas predicciones de crecientes repentinas en Colombia, esto realmente es un tema que hace muy poco empecé a sacar adelante, esencialmente. Así que voy a empezar contándoles un poco lo que yo hago aquí. Yo hago parte de un equipo de investigación en crecientes repentinas, es el enfoque en particular, nuevamente en la Universidad de Oklahoma y en el Instituto Cooperativo CIRO. Y también hago entonces parte de un equipo, la división de investigación para alertas y desarrollo del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la NOAA. Entonces estamos ubicados en el campus de la Universidad de Oklahoma. Yo trabajo en el Centro Nacional del Estado del Tiempo, donde tenemos diferentes agencias, tanto estatales, agencias de la universidad y agencias federales, como el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas. Entonces yo hago parte de un equipo realmente pequeño comparado a otros grupos y otros equipos en mi instituto y en este edificio. Mi enfoque principal es el modelamiento hidrológico para hacer estas alertas de crecientes repentinas. En particular, los últimos años me he concentrado en estrategias probabilistas, estrategias que hacen uso, toman ventaja de nuevas técnicas en inteligencia artificial. Y bueno, otra cosa que iba a mencionar en este equipo, de hecho tenemos a otro colombiano, él está terminando su doctorado. Su énfasis es en el análisis de datos, que es esta parte de ciencia de los datos que todos estamos tomando ventaja de esto, pues no es diferente para nosotros. Hemos tratado de tomar mucha ventaja de eso para avanzar nuestra investigación. Para nuestro equipo, la investigación principal ha estado alrededor de el desarrollo de nuevas herramientas para hacer monitoreo y pronósticos de crecientes repentinas. Todo alrededor de este sistema que desarrollamos más o menos empezando en el 2012, más o menos hasta el 2014 hicimos ese primer esfuerzo de empujar este sistema, de prototiparlo y desarrollarlo. Es el sistema que nosotros llamamos FLASH, por sus siglas en inglés, Flooded Locations and Simulated Hydrographs. Y básicamente este sistema fue diseñado en respuesta a la disponibilidad de estimaciones de precipitación provenientes de la red de radares de Estados Unidos y Canadá, con una resolución espacial y temporal sin precedentes. Nosotros, este sistema utiliza como insumo campos de precipitación que son actualizados cada 2 minutos sobre una grilla de resolución de 1 kilómetro para todo Estados Unidos, y ahora también tenemos cubrimiento para Alaska, Hawái, Puerto Rico. Me parece que son los otros dominios que hemos estado cubriendo. Entonces, al tener esta disponibilidad de datos de precipitación de alta resolución, viene nuestro sistema, dado que las crecientes repentinas necesitan información a estas escalas espaciales y temporales. Entonces, uno de los elementos importantes de nuestro sistema es una plataforma de modelación hidrológica que nosotros hemos llamado EF5.
y que nuevamente en combinación usando estos insumos de precipitación se genera una variedad de productos que permiten ser analizados por oficinas de pronóstico aquí en los Estados Unidos para entonces ellos emitir alertas sobre amenazas decrecientes repentinas. El sistema que produce los campos de precipitación de alta resolución fue transicionado a operaciones al Servicio Nacional de los Estados Unidos en el 2014 y nuestro sistema fue transicionado en el 2016. Desde entonces hacen parte de la siguiente generación de herramientas para hacer alertas decrecientes repentinas. Bien, entonces ese es, como les decía, es básicamente el enfoque de nuestro equipo de investigación. Y sin embargo, hemos también tenido la oportunidad con colaboradores internacionales y con algunos proyectos financiados por NASA, expandir este tipo de temas o de investigación y este tipo de desarrollos a otras partes del mundo. Nosotros más o menos en el 2015 lanzamos un sistema de demostración global, que es esta captura que estoy mostrando aquí, donde hacemos también un portafolio, por así llamarlo, de diferentes productos que pueden proveer información sobre inundaciones o inundaciones repentinas. Este sistema en particular, pues, hace uso de información de precipitación satelital, tanto así como con pronósticos de lluvia del modelo global. De esto voy a hablar un poquito más porque pues de allí parte entonces el interés de explorar el tema de inundaciones repentinas en nuestros países en Latinoamérica. En particular, ha sido mi interés tomar esto en lo que he aprendido en los últimos, como les digo, en los últimos 10 años o más y ver cómo puedo aportar a nuestro país también con estos conocimientos. Entonces, desde hace un tiempo he estado interactuando con varias personas en Colombia para ver cómo hacemos colaboraciones. Y eso, a propósito, ha sido mi gran motivación e interés de participar en este grupo. Y tengo que darle gracias a John Mejía, que no sé si ya nos acompaña, pero él desde hace muchos años fue quien realmente me empezó a integrar a la comunidad colombiana de investigadores en estos temas de meteorología e hidrología. Pues bien, entonces, de hecho, con él empezamos a trabajar en este prototipo que estoy mostrando acá, donde tenemos este modelo EF5 y utilizando los campos de precipitación de satélite y unos campos de precipitación de pronóstico que él genera. Empezamos simplemente a simular esto en tiempo casi real y hemos estado archivando esta información yo creo que ya va yo creo que va un año o más. Y la idea es tomar esta información y hacer algún tipo de investigación. Ahorita voy a hablar un poquito sobre cosas o mencionar realmente cosas que hemos estado empezando. Otra cosa que me gustaría mencionar es un trabajo financiado por un proyecto de NASA que tenemos con Ecuador en colaboración con la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Ecuatoriana. Y voy a mostrar algunas cositas de eso, en donde el interés es tratar de desarrollar y prototipar una herramienta de predicción de crecientes repentinas para aplicaciones de respuesta a desastres anticipadas de la Cruz Roja. En cuanto al trabajo, la trayectoria que llevo con Colombia, más o menos por ahí en el 2013-2014 fue que empecé a trabajarle a este tema y en ese entonces, digamos que lo más práctico, y todavía creo que sigue siendo lo más práctico y lo más ágil es utilizar estas estimaciones de precipitación satelital, a pesar de que Colombia pues ya desde hace un tiempo viene trabajando el tema de los radares. Entiendo que todavía
todavía no está en un punto donde van a estar disponibles mosaicos necesariamente de campos de precipitación como los tenemos aquí en los Estados Unidos, pero ciertamente sí hay muchos avances, entiendo, en este tema de los pronósticos de inundaciones, pronósticos de crecientes repentinas usando campos de precipitación de radar. Pero los satélites, desde un punto de vista académico, proveen una herramienta muy práctica para hacer investigación. Y una de las cosas que me interesaba a mí al principio era ver si por lo menos se podían resolver algunos patrones espaciales importantes de la precipitación usando esta plataforma satelital. Y en esta imagen que estoy mostrando aquí, pues podemos ver una gran correspondencia. Eso seguramente usted lo conoce mucho mejor que yo. Entonces, esto en primera instancia me daba la confianza que podíamos hacer algunos ejercicios académicos con estos insumos de precipitación satelital en Colombia. Entonces, una de las cosas que he hecho a través de estos últimos 10 años es retorné a mi alma mater, a la Universidad El Bosque. De allí yo tomé mi título como ingeniero ambiental y empecé a enseñar modelación y simulación con aplicaciones a estudios ambientales, en particular con mucho énfasis en hidrología. Y de allí se originó ideas para hacer investigaciones a nivel de pregrado. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos con un estudio donde queríamos ver si esta herramienta EF5 que mencioné antes, junto con estas estimaciones de precipitación satelital, podían ser útiles para monitorear y eventualmente pronosticar inundaciones en Colombia. Entonces, como les digo, hicimos este estudio en el 2014 para la cuenca del río Bogotá. Miramos diferentes casos de estudio. Aquí estoy mostrando uno en el 2002 que fue una inundación bastante grave para toda la cuenca. Y ahí pueden ustedes ver la simulación que muestra cómo valores llegan hasta mucho más de 10, 20 años de periodo de retorno. Entonces fue uno de esos ejercicios académicos que nos empezó a dar ideas de cómo esto podría llegar a funcionar. Otra aplicación, aunque no está relacionada con crecientes repentinas para nada, es precisamente lo opuesto, pero decimos mirar si también podía utilizarse esta herramienta y las estimaciones satelitales en el tema de sequías también. Y esto fue otro ejercicio que hicimos con otro estudiante de la Universidad del Bosque. También hicimos en el 2018, miramos al evento de Mocoa, que todos conocemos muy bien, en el 2017. Y también hicimos un ejercicio de mirar si podíamos simular el evento con las estimaciones de precipitación satelital. Y en este ejercicio en particular mirábamos diferentes resoluciones espaciales para el modelo hidrológico y ver si podíamos obtener buenos resultados a resoluciones, por ejemplo, de 1 kilómetro. Esto con miras a implementar un modelo a nivel nacional, ¿cierto? Obviamente a todos nos gustaría implementar modelos de tan alta resolución como sea posible. Sin embargo, hay consideraciones operativas, consideraciones computacionales que pueden pues limitar este tipo de aplicaciones. Entonces, nuestro interés es a mirar si para este evento en particular podíamos a una escala de 1 kilómetro versus una escala de 500 metros versus una escala de 100 metros, si podíamos obtener información útil para estas aplicaciones de alertas tempranas. Recientemente estamos trabajando con otro estudiante del Bosque y este es tal vez un inicio más oficial de esta investigación, porque el IDEAM, y esto ha sido fruto de diferentes interacciones que he tenido a través de los años con ellos, realmente ha mostrado interés y de hecho nos contactaron para que hiciéramos una evaluación de la herramienta en algunos casos bien particulares que ellos tenían interés. Y ellos trajeron al CIATA y con ellos hemos estado entonces trabajando, haciendo una colaboración, a pesar de que todos estos esfuerzos que hasta ahora les he comentado no son sin financiación. Hemos estado trabajando, hemos estado discutiendo para ver
si una herramienta como esta puede llegar a proveer algún tipo de utilidad, a proveer algún tipo de ventajas, de beneficios para el IDEAM o incluso para CIATA. CIATA en las últimas conversaciones nos ha manifestado el interés de implementar esta herramienta en su propio sistema, que seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. Ellos tienen un muy buen sistema montado de monitoreo y pronóstico. Pero bueno, simplemente para contarles que este es el tipo de investigación que hemos estado haciendo. Ahora quiero contarles un poco sobre la investigación en la que tengo interés y en la que veo posibles oportunidades para interactuar con algunos de este grupo que puedan tener pues el interés y la experticia. Y esto no solamente limitado para el tema de Colombia o nuestros países latinoamericanos. De hecho, es un interés, ese es un tema que es de mucho interés para nuestro grupo aquí en la Universidad de Oklahoma y en el que estamos trabajando muy activamente. Entonces, hasta ahora lo que yo he hablado es simplemente de la parte de monitoreo, porque solamente he hablado de usar campos de precipitación con plataformas de observación, pero en realidad para uno poder hablar de alertar al público con suficiente tiempo, tenemos que hablar de pronósticos de precipitación. Básicamente esta figura que estamos viendo aquí, donde tenemos esta línea punteada indicando dónde está el tiempo presente. Estas barras aquí están representando la información sobre la precipitación que tenemos desde el pasado hasta el tiempo presente y que con el uso de modelos hidrológicos podemos recrear un escenario de lo que puede llegar a pasar. Incluso sin información de precipitación en el futuro podemos plantear qué es lo que podría pasar en términos hidrológicos con lo que ha sucedido hasta el momento en términos de la precipitación. Sin embargo, como todos sabemos, esto pues, nos está dando una visión incompleta del escenario posible. Aquí estoy mostrando con esta línea amarilla un umbral que nos podría indicar cuándo empieza a haber problemas, cuándo empieza a haber una amenaza por creciente repentina. Aquí traigo esta imagen del trabajo que he venido haciendo con el proyecto de Ecuador, con la Cruz Roja, porque es bien importante. En este trabajo, ellos les interesa tomar acciones de forma anticipada. Entonces, ellos quisieran, y así como todos quisiéramos poder anticipar este tipo de amenazas con varios días de anticipación o de lead time. Entonces, sabemos que hay muchos retos en lograr hacer esto, pero simplemente para mencionar lo importante que es para algunas aplicaciones, lo crítico que es para algunas aplicaciones tener esta información con bastante anticipación. Sobre todo para las crecientes repentinas, esto es un reto porque se da en cuestión en las primeras 6 horas apenas sucede la tormenta, se dan este tipo de fenómenos. Entonces es muy, muy difícil lograr hacer esta anticipación, pero definitivamente es lo que queremos, es si podemos nosotros pronosticar la lluvia, entonces podemos tener realmente un escenario completo o más completo de lo que puede llegar a suceder en cuanto a estas amenazas. Aquí es donde vienen obviamente los modelos numéricos de predicción. WRF, que es el modelo que todo el mundo utiliza, y el modelo global, que en este caso, para este proyecto en particular que les he hablado ahí en Ecuador, era uno de los candidatos que hemos estado explorando. Pero aquí con esto no es novedoso. En estos sistemas de alerta temprana, tanto las observaciones y los pronósticos de lluvia son ese elemento crítico y que limita el éxito o no de estos sistemas de alerta temprana. Y voy a hablar de una de las cosas que lidiamos con la precipitación que viene de estas plataformas satelitales. Yo creo que todos conocemos la misión GPM de NASA, que según entiendo, provee las mejores estimaciones de precipitación a nivel global y desde plataformas satelitales, pero viene con
con un reto y con una dificultad que desde mi punto de vista, como mi trabajo se enfoca tanto en esta parte operativa de emitir esta información en tiempo real, tiene un reto, una limitante muy grande, y es que la forma en que se generan los datos o lo complicado o lo complejo del sistema al construir estos productos de precipitación que provienen de diferentes satélites, de diferentes plataformas, porque GPM realmente es una constelación de satélites, y hacer esta consolidación de información y moverlo de un lado a otro, de un servidor a otro, crea vacíos en la información simplemente por latencia. Entonces, una de las cosas que tiene este producto eMERGE o iMERGE, que es el producto de campos de precipitación de GPM, es que la información más actual es 4 horas viejas, si estoy usando la palabra correcta, son de 4 horas atrás. Entonces, aquí estoy mostrándoles un ejemplo que para el caso de Mocoa, en esta gráfica que está mostrándonos una serie de tiempo de caudales, ¿cierto? Y aquí dejé unos umbrales en naranja y en rojo de cuando empezamos a observar que se está dando la amenaza por crecientes repentinas. Y para ilustrar mi punto, digamos que nosotros estamos en este momento del evento que es indicado por esta línea. Creo que la están viendo, supongo. Voy a cambiar aquí el puntero. Es esta línea violeta, ¿cierto? Línea puntera violeta. Este es el tiempo presente. La lluvia, la información sobre precipitación que en este momento tendríamos es de 4 horas atrás, es decir, en este punto. Y obviamente yo escogí para este ejemplo justo antes de que se diera la tormenta a propósito para ilustrar en mi punto. Lo que sucede es que en la realidad, en este momento, ya el evento está en curso, ya incluso alcanza niveles peligrosos de la amenaza. Pero nuestro modelo simplemente no es capaz de saber que eso está allí desde el punto de vista observacional. Entonces, este es un reto bastante importante con esta plataforma de observaciones satelitales. Toda esta lluvia ha sucedido en el momento y simplemente nosotros no sabemos sobre eso. Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos a trabajar, y esto es un trabajo que empezamos a explorar con John Mejía, es el uso de técnicas de nowcasting, que yo sé que algunos han mencionado que por lo menos han tenido interés, donde básicamente lo que decimos es, tomemos la información más reciente de la plataforma satelital, que en este ejemplo sería esto de acá, y simplemente apliquemos el nowcasting para tratar de llenar ese vacío causado por la latencia. Y este es lo que este ejemplo trata de mostrar. Solamente aquí indiqué unas flechas que ojalá nos puedan orientar un poco. La tormenta, el tiempo, digamos, la serie de tiempo de este evento va de izquierda a derecha, como es convencional, pero la tormenta que estamos viendo aquí se está moviendo en este sentido, en el sentido opuesto. Entonces aquí podemos ver la evolución de la tormenta como fue observado por iMERGE. Y aquí dos escenarios de nowcasting, donde básicamente en este primero simplemente estamos moviendo la tormenta que logramos ver en este momento, la movemos, ¿cierto? Y en este otro hacemos un escenario un poquito más complejo, donde dejamos o introducimos parámetros de crecimiento o se me va la palabra en español. Básicamente dejamos que la tormenta o se amplifique en intensidad o básicamente muera. Entonces, en este caso, la tormenta con el tiempo muere, y esto nos permite entonces construir escenarios de pronóstico o incluso de monitoreo en este caso, bien distintos. En este caso, este es la misma serie de tiempo de caudales, usando el escenario nowcasting, donde solamente movimos la tormenta, y aquí podemos ver el cambio increíble que hace. Pasamos de ver nada, ¿cierto? En la línea azul aquí nos está mostrando el escenario base, que es no ve absolutamente que nada está pasando. Pasamos a una simulación bastante correcta en este caso, y créanme que esto salió muy bien de suerte. Pero bueno,
pasamos de este escenario de no saber que nada estaba pasando a saber que algo estaba pasando. Incluso en el escenario donde tenemos que la tormenta muere rápidamente, incluso tenemos todavía indicación de que algo está pasando en ese momento. Ese es uno de los temas que nos interesa mucho trabajar. El otro tema es el uso de pronósticos que vienen de modelos numéricos. En este ejemplo les quiero mostrar uno de los retos que en hidrología tenemos, es que a pesar de que el pronóstico del campo de precipitación pueda ser bueno en cuanto a la estructura de la tormenta y en cuanto a las intensidades, en este ejemplo que les estoy mostrando aquí es bueno, digamos que de pronto no es perfecto, pero es bastante bueno. Sin embargo, hay problemas de dónde se ubican las tormentas, dónde se ubican en el espacio, ¿cierto? Las mayores intensidades. En este caso está mostrándonos dos lugares bien distintos y eso tiene un impacto en donde nuestros modelos hidrológicos también ponen los lugares de mayor amenaza hidrológica. En este caso, aquí nos está mostrando este es el mayor, donde hay la mayor amenaza, y aquí en este caso nos está mostrando 2 o 3 condados más al norte. Entonces, bien importante ese reto y mucho del trabajo que estamos haciendo ahora. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de otro ejemplo en Ecuador. Aquí tenemos el modelo GFS, el modelo global comparado con un modelo WRF. Y básicamente esta imagen aquí captura lo que les estaba hablando, el ubicar la tormenta en el lugar equivocado. Pues en este caso está ilustrando la tormenta observada aquí en la derecha, la tormenta pronosticada. En este caso es perfecta la tormenta en cuanto a las intensidades y en cuanto a la estructura, pero el ponerlo en otro lugar nos va a hacer alertar zonas distintas, ¿cierto? Entonces ese es como el tema que nos interesa abarcar. Y para esto lo que hemos estado trabajando, y esto es algo que está prácticamente finalizando, estamos escribiendo ya el paper, una técnica que lo que hace es muestrear de estos campos de predicción hidrológica generados con el campo de predicción de precipitación. Hacemos un muestreo de las diferentes respuestas hidrológicas en los diferentes sitios y con eso construimos un ensamble. Y en vez de irnos desde el punto de vista determinista, que es cerrado en este caso, miramos desde un punto de vista probabilista y que nos dé la idea que algo puede estar pasando y que esto que está pasando posiblemente en otro lugar corresponde a lo que está sucediendo en donde debería estar sucediendo. Mejor dicho, esta es una técnica que trata de corregir o abarcar estos problemas de ubicación de las tormentas, ubicación de los campos de precipitación en los pronósticos de precipitación. Este es un ejemplo de cómo esto funcionaría, donde aquí mostramos unos ensambles creados con esta técnica. Aquí la línea negra nos muestra la respuesta correcta y las líneas grises muestran el pronóstico, perdón, el ensamble construido con un pronóstico que puso la precipitación donde no era, pero con esta técnica de muestreo espacial nos permite generar estos ensambles que capturan bastante bien la respuesta que debíamos haber capturado. Bien, traté de ir muy rápido porque no sé si me pasé de tiempo, realmente no lo llevé. Me disculpo si sí. Con esto termino. Esta es básicamente mi información de contacto. Si alguien quiere conocer un poco más sobre lo que nosotros estamos haciendo o quisiera, por ejemplo, empezar a conversar acerca de algún tipo de colaboración, con mucho gusto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Humberto. Preguntas para Humberto. Ok, hay una que viene del chat. ¿Qué significa muestreo espacial? Rápido en esa parte. Lo que sucede es que para un punto en particular, y para eso voy a mejor usar este gráfico, espero poder hacerlo mejor esta vez. Digamos que en este escenario
nuestro punto de interés es este lugar que está demarcado aquí por este triángulo rojo. La observación nos dice, mirando de forma retrospectiva a un evento como este, es que la precipitación se dio aquí. Y por lo tanto, el evento, la amenaza por creciente repentina, por ejemplo, se dio en este lugar. Pero el pronóstico de precipitación, a pesar de que tuvo la tormenta bien en estructura y intensidad, la ubicó más al noroeste, ¿cierto? Noreste, perdón. Entonces, lo que la técnica hace es que viene y dice, en este punto de interés, que es el mismo triángulo, yo en vez de decir lo que el modelo me generó aquí en este lugar, como yo sé que estos pronósticos pueden tener este problema de ubicar la tormenta donde no es, yo voy a hacer un muestreo de todos los píxeles, ¿cierto? Porque esto en realidad lo que produce el modelo hidrológico es un campo, ¿cierto? Una grilla con valores de la respuesta de escorrentía a la precipitación en toda esta zona. Entonces yo lo que hago es muestrear todos los píxeles que estén a mi alrededor usando unos parámetros que definan este radio de muestreo. Y con ese muestreo, entonces es que yo construyo el ensamble como se muestra aquí en este ejemplo. Entonces, en este ejemplo en particular, digamos que la técnica decidió muestrear un valor aquí, en este punto A, en este punto B, en este punto C, D, E y F. Y con esos 6 puntos de muestreo, entonces construimos este ensamble, que nos muestra que 3 de sus miembros, pues básicamente mostraron que no estaba pasando nada, pero otros 3 miembros sí mostraron que algo estaba pasando. Y este escenario es mucho mejor que pues el que solamente toma de forma determinista la información y pues decide que aquí no está pasando nada, ¿no? Espero que eso haya respondido la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, yo no voy a meter la cucharada, ¿no? Súper, súper bueno y creo que esta presentación tiene muchas, está ligada mucho tanto a la charla de radares, ¿cierto? Como qué se podría hacer con la nueva información de radares que está entrando y también con el trabajo de Alejandro y veo que Alejandro tiene la mano porque es como la modelación con WRF, ¿no? Está súper ligada. Alejandro. Hola, yo iba a preguntar algo. Yo no tengo experiencia con la calibración de los modelos hidrológicos. Quería preguntar, pero sé que los estimados de precipitación, por ejemplo, de WRF versus satélite, GPM, e incluso versus estaciones, pueden ser súper variados, incluso si tienen el evento en el mismo momento, son súper variados. Yo quería preguntar, ¿qué tanto implica eso en esfuerzo al calibrar o recalibrar o cómo se lidia con el modelo hidrológico para que incluso si la entrada de lluvia está en el momento correcto, pero tiene valores muy diferentes, ¿cómo se lidia con eso, por ejemplo, en este tipo de modelos? Excelente pregunta. En realidad, hay dos respuestas, hay dos partes a esta respuesta. La primera es convencionalmente, como tú lo has dicho, lo que se hace es calibrar el modelo, ¿cierto? Es tomar el modelo y calibrarlo a la lluvia que tú consideras la mejor lluvia, que en la gran mayoría de los casos son las estaciones en tierra, ¿cierto? Pero claro, viene la pregunta, y cuando yo vengo y traigo otra lluvia, ¿qué hago? Pues muchos optan por calibrar nuevamente el modelo a esta nueva fuente de lluvia, lo cual puede servir, pero cuando tú vas a compararlo realmente por lo menos tienes que tener en cuenta que tú has modificado los parámetros del modelo usando estas dos fuentes de lluvia distintas. Yo no soy partidario de eso. De hecho, nuestra estrategia general de modelación hidrológica es que nosotros usamos para esta herramienta que he mencionado, el EF5, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar técnicas para usar datos geoespaciales del suelo, datos geoespaciales de cobertura, de uso del suelo, sabemos dónde están las ciudades, en fin, toda la información que podamos obtener que sea independiente del insumo de precipitación.
construimos el modelo y con esto, entonces nuestro modelo va a poder utilizar cualquier insumo de precipitación sin estar dependiendo de uno en particular. Ahora, el modelo no es perfecto, el modelo tiene muchos sesgos. Sin embargo, para la forma de utilizar el modelo es que en la aplicación tú tienes en cuenta esos sesgos, ¿sí? Entonces, básicamente, si uno trata de cambiar, si uno quiere calibrar el modelo y cambia la fuente de precipitación, implica volver a calibrarlo. Incluso estas imágenes de satélite, precipitación de satélite cambia en el tiempo. Creo que ahorita van en la versión 6 o 7, creo ya, de iMerge. Entonces, si alguien tomó el trabajo, sobre todo para este tipo de sistemas a nivel nacional, si alguien se tomó el trabajo de gastarse un año en calibrar todo el modelo para la versión 6 de iMerge, ahorita ya tiene que ir pensando en volver a calibrarlo. Entonces, para mí esa no es una estrategia sostenible y es mejor lidiar con los sesgos de la precipitación y del sistema de modelación hidrológica de otra forma. Bueno, Gracias. muchas gracias, Humberto. Vamos a pasar a la siguiente presentación y si tenemos tiempo volvemos, ¿te parece? Ok, Luis. Sí, gracias, Francina. ¿Me permites compartir, Humberto, por favor? Gracias. ¿Me confirma alguien, por favor, si puede ver la presentación? Sí. Sí. Gracias. Bueno, la verdad es que, bueno, buenas tardes a todos. Sé que muchos de ustedes son hidrólogos y se enfocan mucho en la meteorología, más que todo en la dinámica de la atmósfera, pero pues como todos sabemos, la parte de microfísica también es muy importante. Entonces, el día de hoy pensé que de repente era un poco importante hablar de este componente que toma lugar en nuestra atmósfera y pues tratando de enfocarlo un poco hacia nuestros países o nuestras latitudes para tratar de motivar un poco el por qué es necesario hacer este tipo de estudios y pues tratar de ver si ojalá para algunos de ustedes sea de interés y tratar de buscar alguna colaboración. Aquí quiero mencionar a mis estudiantes, quienes son los que han trabajado y han hecho pues, la parte más dura de todo lo que les voy a mostrar, a Fernanda, Carolina, Diego, Javier y Camila. Entonces, primero quisiera empezar por esto, que es pues, ¿dónde se encuentran las nubes? Quiero que todos ustedes lo tienen muy claro, dado que en la lista de participantes habían como diferentes backgrounds, así que me disculpo si de repente sienten que empecé muy atrás, pero bueno, aquí tenemos esta imagen satelital, donde tenemos un promedio de la nubosidad o de la fracción que cubren las nubes de entre julio del 2002 y abril del 2015, y pues es creo que muy concluyente ver que las nubes están prácticamente presentes en cada rincón de nuestro planeta, a excepción de aquellas zonas desérticas o áridas donde pues la presencia de nubes no es muy común, lo cual quiere decir que pues las nubes o la presencia de ellas pues son un papel súper importante en nuestro sistema climático. Entonces, ¿cómo las podemos dividir? Y aquí de repente, no sé, muchos pensarán que las nubes más importantes para el trópico, los que vivimos en regiones tropicales, pues son las nubes calientes o las nubes bajas, que son estas que tenemos aquí, dado que pues nosotros percibimos la precipitación a nivel superficial en fase líquida y no en fase sólida, pero esta fase sólida es muy importante y es lo que les quiero hablar el día de hoy. Entonces tenemos las nubes bajas, que son las que están muy cerca de la superficie terrestre, las cuales se componen netamente por gotas líquidas, las medias, las que están compuestas por gotas líquidas y cristales de hielo, y las más altas, que son las que están compuestas netamente por cristales de hielo. Entonces muchos de los estudios, o la gran mayoría de estudios que se han realizado, tanto a nivel experimental como teórico de modelación, pues se han enfocado muy bien en las nubes calientes y tenemos un gran entendimiento de estas nubes. Sin embargo, y desafortunadamente no es el caso para las nubes que contienen cristales de hielo. Entonces la pregunta es, ¿por qué son importantes estudiarlas? ¿O por qué esta interacción aerosol-nubes es importante? Aquí tenemos esta imagen que seguro usted la conoce muy bien del penúltimo reporte del IPCC, donde pues tenemos aquí cuál es el forzamiento radiativo de los diferentes componentes que ellos han evaluado, y pues simplemente quiero llevar su atención a esta gran barra de error que tenemos aquí, que es por el forzamiento radiativo causado por la interacción aerosol-nubes. Entonces vemos que la interacción aerosol-nubes tiene un forzamiento radiativo negativo, lo cual causa un enfriamiento a nivel superficial, lo cual sería bastante bueno para contrarrestar un poco el efecto de los gases de efecto invernadero que están del lado derecho,
Sin embargo, el problema es que como esta barra de error es tan grande, no podemos saber exactamente cuál es la magnitud de este forciamiento radiativo que se genera por la interacción aerosol-nubes, ¿cierto? Y esto en gran parte es a causa de este poco estudio, este nulo estudio, conocimiento que tenemos de aquellas nubes que contienen cristales de hielo. Entonces, bueno, ¿por qué son importantes estas nubes frías? Porque son, donde yo hablo de nubes frías, son aquellas que contienen cristales de hielo. Entonces aquí tenemos esta imagen de Mulmenstadt, que lo publicó en el 2015, y colaboradores, donde lo que vemos aquí en la parte de abajo es la fracción de precipitación que es causada por los diferentes tipos de nubes. Entonces en la imagen B, que es la parte de abajo, vemos que la mayor fracción de precipitación, es decir, los colores rojos, están sobre los océanos. Y esto, la fracción B, o el panel B, es para las nubes cálidas. Entonces las nubes que están compuestas netamente por gotas líquidas, vemos que son muy importantes en la precipitación que generan o emiten sobre los océanos, ¿cierto? Pero si vemos acá arriba esta otra imagen, la A, que es la precipitación causada por aquellas nubes que contienen cristales de hielo, vemos que los colores rojos ya no están sobre los océanos, sino están sobre los continentes, ¿cierto? Entonces la conclusión de aquí es que la mayoría de la precipitación de los continentes, tanto en latitudes tropicales como en latitudes medias, se forma a través de aquellas de las nubes frías, es decir, aquellas que contienen hielo. Entonces, dado que muchas de las personas en este planeta habitamos en los continentes y vemos que el ciclo hidrológico está cambiando, entonces hay una gran necesidad de poder entender cómo estas nubes que contienen cristales de hielo están cambiando, están evolucionando o se forman o se desarrollan, ¿sí? Entonces, no sé qué tanto ustedes conozcan de cómo se forma un cristal de hielo en una nube, así que lo haré de una manera muy breve y resumida para no quitarles mucho de su tiempo. Pero aquí tenemos este hexágono cortado o incompleto, es un cristal de hielo. Tenemos un puntico negro que vendría siendo una partícula de aerosol. Y esta partícula de aerosol que me ayuda a formar este cristal de hielo le llamamos un INP, donde un INP viene de Ice Nucleating Particle o núcleo de glaciación en español. Entonces, gracias a esta partícula de aerosol que podemos tener en la atmósfera es que vamos a tener este cristal de hielo, ¿cierto? Y esta partícula es un poco especial, son muy raras estos INPs, porque solamente por cada millón de partículas que nosotros tenemos en nuestra atmósfera, solo una tiene las características, bueno, típicamente una tiene las características o cumple con las características para catalizar o facilitar la conversión de una gota líquida a un cristal de hielo. ¿Y de qué depende que lo puede hacer? Bueno, depende de su composición química, del tamaño de esta partícula de aerosol, del estado físico, su higroscopicidad, etcétera, etcétera. Y existen diferentes trayectorias para que una partícula de aerosol pueda formar un cristal de hielo, ¿sí? Entonces aquí tenemos diferentes trayectorias, vemos que tenemos las nubes bajas, las nubes medias y las nubes altas, que fue las que les hablé previamente, y tenemos diferentes mecanismos que no les voy a explicar hoy, dado que esta no es una clase de microfísica de nubes, pero lo que sí quiero decirles es que existen 5 mecanismos diferentes, y de estos 5 mecanismos diferentes, en 4 de ellos se involucra la presencia de las partículas de aerosol. Entonces vemos, básicamente aquí la conclusión de esto es que las partículas de aerosol son necesarias, son un requisito para que podamos tener hielo en nuestras nubes, ¿sí? O en nuestra atmósfera. Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde se han ejecutado los estudios que tratan de entender qué partículas de aerosol que se emiten en la atmósfera pueden formar este tipo de nubes o pueden formar cristales de hielo dentro de las nubes? Entonces les voy a mostrar 4 estudios diferentes. Entonces aquí tenemos este estudio de Peterson Rick, publicado en el 2015, ustedes ven dónde se publicaron, y vemos que de todos estos estudios que están aquí de los 12, 0 de ellos se llevaron a cabo en los trópicos. Pues casi todos se llevaron en latitudes medias y latitudes altas. Luego tenemos este otro estudio de un review que publicamos en el 2017 junto con Samen Kanji y otros colaboradores. De los 55 estudios que pusimos juntos en esta gráfica, solo 3 de ellos se llevaron a cabo en latitudes tropicales. Si nos vamos más hacia los estudios enfocados sobre los océanos, en este artículo de Irish, de Vicky, vemos que solo en 1 de 6 se llevaron mediciones sobre latitudes tropicales, y en este último, en estas expediciones que se realizaron, vemos que solamente en 6 de estas 31 expediciones marítimas se llevaron a cabo o pasaron a través o a lo largo de los trópicos. Entonces la conclusión de todo esto es que existe una clara falta de mediciones in situ en latitudes tropicales, ¿sí? Y la pregunta es, ¿pero por qué importan los trópicos? ¿O a quién le importan los trópicos? Y bueno, aquí les traigo esta imagen donde tenemos la distribución de los desiertos y las fuentes de polvo mineral,
y tenemos en este recuadro en rojo las latitudes tropicales, y vemos que dentro de los trópicos tenemos una gran fuente de partículas de polvo mineral. Si vemos la quema de biomasa, vamos a encontrar algo muy parecido. Aquí tenemos las emisiones anuales de carbón que provienen de quema de biomasa, y vemos que en este recuadro rojo es donde tenemos los colores naranja o amarillo, que implican o reportan las más altas concentraciones de emisiones por quema de biomasa. Si vemos la biodiversidad a nivel continental, también vemos que los colores más rojizos se encuentran sobre nuestro recuadro que enmarca las regiones tropicales, y en la parte de los océanos, donde tenemos un proxy que vendría siendo la clorofila A, vemos que la concentración más alta de clorofila A en este caso está en latitudes medias, no está en los trópicos, pero vemos una gran actividad marina sobre los trópicos que también ocurre o toma lugar, ¿no? Y por último, pues esta misma imagen con la que empecé mi presentación, pues vemos que sobre las latitudes tropicales hay una alta presencia de nubes. Los que están en Colombia pues saben que en el Chocó pues es uno de los lugares donde más se genera precipitación, y a lo largo de la banda tropical hay pues una gran presencia de nubes. Y si nos enfocamos en los sistemas convectivos de mesoescala, aquí estamos en este artículo de Wang publicado en el 2019, tenemos la distribución de sistemas convectivos de mesoescala en el panel A para junio, julio, agosto, y para el panel B para diciembre, enero, febrero, y vemos que para el periodo diciembre, enero, febrero hay una gran cantidad de sistemas convectivos de mesoescala que se generan o se desarrollan dentro de esta banda tropical. Entonces vemos que los trópicos son un gran atractivo, que tienen una gran fuente de emisiones de partículas, tienen una gran presencia de nubosidad, una gran presencia de sistemas convectivos de mesoescala, y muchas de estas nubes o estos sistemas contienen hielo, ¿cierto? Entonces, y también les mostré que hay una gran falta de estudios sobre latitudes tropicales. Entonces, hay un gran problema aquí, y como ustedes saben, la atmósfera no tiene fronteras, así que todo lo que emitimos nosotros en el trópico puede subir o ascender o viajar más bien a latitudes más altas, medias o altas, impactando el ciclo hidrológico en todo el planeta prácticamente. Entonces, esa falta de estudios pues es un gran problema, no solo para los que habitamos en el trópico, sino realmente para todo nuestro planeta. Entonces, desde que me vinculé aquí en la UNAM, hace 5 años y medio, traté como de atacar este problema, y para poderlo atacar, pues primero lo que tuvimos que hacer fue construir instrumentación óptima para poder llevar a cabo este tipo de estudios. Entonces construimos 2 equipos. El primero es el UNAM Moody DFT, que es este que ustedes ven aquí, donde lo que nosotros hacemos es que vamos a campo, colectamos partículas de aerosol en diferentes tipos de partículas de aerosol, piensa de polvo africano, de quema de biomasa, de aerosol marino, etcétera, etcétera, urbanas, cenizas, biopartículas, y luego las traemos a nuestro laboratorio, y con la ayuda de este equipo generamos una nube en el laboratorio en un ambiente controlado, y sobre esa nube podemos ver qué capacidades o qué habilidades tienen esas partículas de aerosol para formar una nube de hielo o cristales de hielo, ¿sí? Entonces, más o menos este es un pequeño video donde podemos ver nuestras gotas de nube y vemos cómo se van congelando, y estas gotitas de nube se congelan gracias a las partículas de aerosol que están inmersas dentro de estas gotitas, como ustedes lo pueden ver aquí, por un mecanismo que se llama congelación por inmersión, que no se los voy a explicar nuevamente por cuestiones de tiempo, pero si quieren lo podemos discutir más adelante. Y también construimos este otro equipo que se llama el UNAM DFA o DFA, donde este equipo está hecho o construido para una matriz líquida. Entonces, en este caso podemos agarrar aguas del océano y estudiar en el laboratorio si forman nubes o no, o podemos agarrar agua de precipitación, ¿no? Un medidor de precipitación o agua de nube, y lo podemos traer al laboratorio y nuevamente poder ver si estas aguas contienen partículas de aerosol o material allí dentro, soluble o insoluble, que puedan facilitar la formación de nubes de hielo. Entonces, el objetivo principal mío aquí era caracterizar los INPs tanto continentales como marítimos en el trópico americano. Entonces, para esto hemos realizado mediciones en estos puntos que ustedes ven aquí, y hemos tratado de estudiar partículas de polvo africano que provienen de la quema de biomasa, de aerosol marino, partículas urbanas, biopartículas como bacterias, hongos, fitoplancton, polvos agrícolas y cenizas volcánicas, pero por cuestiones de tiempo a continuación les voy a hablar muy brevemente solamente de estas que están aquí en rojo. Realizamos un estudio que se llamó ADABOY, African Dust and Biomass Burning over Yucatán. Entonces, Yucatán, para los que no conocen México, es una península que está aquí, que es la península de Yucatán, que es donde está Cancún, básicamente. Y este lugar es muy exótico, era muy exótico para nosotros, porque a este mismo punto llegaban 3 masas de aerosol muy diferentes.
a mitad de año llega el polvo del Sahara que atraviesa el Atlántico y llega a la península de Yucatán. Al principio de año, de enero a mayo, tenemos la época de quemas de biomasa, dado que es la época seca, así que tenemos grandes cantidades de emisión de partículas provenientes de la quema de biomasa. Tenemos también los frentes fríos que ocurren en invierno, obviamente, y estos frentes fríos pueden arrastrar aerosol marino al atravesar el Golfo de México y llegar aquí a la península de Yucatán. Así que este lugar era o es muy atractivo para nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a la península de Yucatán a dos lugares diferentes. Uno que es Mérida, ustedes pueden ver aquí, es la capital del estado o el departamento de Yucatán, y nos fuimos a Cizal, que estaba aquí en la costa, y estuvimos allí por 18 meses, realizamos 6 periodos intensivos de mediciones entre enero del 2017 y agosto del 2018. Entonces, realizamos diferentes análisis, aquí solamente les traigo dos, que es la composición elemental o el análisis elemental y las back trajectories, para tratar de demostrar que las partículas de aerosol que nosotros recolectábamos en cada uno de estos 3 periodos que les acabo de mencionar eran muy diferentes y tenían características y un origen muy diferente. Entonces, en términos de composición química, vemos que el aerosol marino está muy enriquecido en cloruro, en cloro y en sodio, pues viene del mar. La quema de biomasa estaba muy enriquecida, en este caso de azufre y de potasio, y en el caso del polvo mineral, estas partículas estaban muy enriquecidas en silicio, aluminio y hierro, ¿sí? Vemos que los back trajectories, cuando tenemos frentes fríos, claramente las masas de aire vienen desde el norte. Este caso eran de incendios forestales, venían del este de la península de Yucatán hacia Mérida. Y en el caso del polvo africano, pues vemos que 13 días, si hacemos las corridas 13 días atrás, pues vemos que vienen del continente africano. Entonces, a través de diferentes análisis, no solo estos dos que les tengo aquí, pudimos diferenciar estas 3 masas de aire y tratar de confirmar que efectivamente estamos colectando partículas de aerosol con 3 características o fuentes u orígenes muy, muy diferentes. Entonces, como yo les decía, agarramos estas partículas de aerosol, las llevamos a nuestro laboratorio aquí en la Ciudad de México, lo introducíamos en nuestra cámara de nube para generar una nube sobre ellas y ver cuáles de estas partículas o estas masas de aerosol, con estos 3 componentes, eran las más eficientes para formar hielo dentro de las nubes. Entonces aquí tenemos en el eje X la temperatura, menos 15, menos 20, menos 25 y menos 30, y en el eje Y la concentración de núcleos de glaciación, es decir, estas partículas de aerosol que efectivamente podían catalizar o facilitar la formación de cristales de hielo dentro de las nubes, y para cada temperatura tenemos 3 barras diferentes. En azul, aerosol marino, en rojo, quema de biomasa, y en amarillo, polvo africano. Entonces aquí podemos ver que la barra más alta siempre, a todas las temperaturas, era la amarilla, el polvo africano. Entonces podemos ver que el polvo africano efectivamente juega un papel súper importante en la formación de nubes de hielo o en la formación de nubes mixtas y por lo tanto en los patrones de precipitación en la península de Yucatán. Sin embargo, la concentración de partículas en estos 3 periodos es muy diferente. Ustedes han de saber que cuando hay un incendio forestal, la atmósfera está muy contaminada, hay muchísimas partículas que están en nuestro ambiente, inclusive se generan contingencias ambientales porque la calidad del aire realmente es muy mala, y esto contrasta con el aerosol marino. Cuando uno está en la playa, realmente es un ambiente más pristino, con una concentración de partículas más limpia. Así que la manera más justa de poder hacer esto es agarrar esta gráfica que tenemos aquí y normalizarla o dividir por la concentración de partículas que había en cada uno de estos 3 eventos. Y al hacer eso encontramos esta gráfica que les muestro en la parte inferior derecha. Entonces es exactamente la misma que teníamos acá arriba, pero en el eje Y ya tenemos N sub S, este es el Active Site Density o la densidad de sitios activos, es decir, la concentración de INPs, pero normalizada por el área superficial de estas partículas. Entonces ya vemos aquí que la barra más predominante o la más alta ya no es la amarilla, que era el polvo africano, sino es la azul, que es el aerosol marino. Entonces aquí vemos que el aerosol marino tiene un mayor potencial de afectar la formación de nubes mixtas en México y por ende impactar en el desarrollo de precipitación o en el ciclo hidrológico a nivel regional, ¿sí? Y ya para cerrar esto, quiero hablarles de otro experimento, de otro estudio que hicimos, que es en nuestra estación de monitoreo atmosférico que se llama el SOMONI, es una estación de monitoreo de alta montaña, está ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí nos fuimos a medir entre abril del 2019 y febrero del 2020. Entonces este lugar es supremamente estratégico, pero no como la península de Yucatán, sino tiene la ventaja de que en un mismo lugar podemos medir las 2 capas de la atmósfera.
podemos medir la capa de mezcla, que son las emisiones que tenemos dentro del Valle de México, o podemos medir la troposfera libre, que es donde las partículas más fácilmente se transportan grandes distancias. ¿Por qué lo podemos hacer allí? Esta línea que ustedes ven aquí, esta línea punteada, es donde está ubicada la altura de Alzomoni, de nuestra estación de monitoreo atmosférico, y estas líneas de colores son la capa de mezcla, la altura de la capa de mezcla. Entonces vemos que a las medianoche, a las 5 de la mañana, como la capa de mezcla es un gas, está comprimido porque está más fría la atmósfera, entonces nosotros estamos midiendo en la troposfera libre. Y a medida que sale el sol, se calienta esta capa y se expande. Ustedes pueden ver cómo es la altura de esta capa de mezcla empieza a incrementar alrededor de las 9, 10 de la mañana, llegando a un máximo alrededor de las 3 de la tarde, de tal manera que a esta hora, entre las 10 de la mañana, 11 de la mañana y las 7 de la tarde, 7 de la noche, podemos medir nosotros en el mismo lugar, sin movernos a otro lugar en la misma estación, estamos midiendo dentro de la capa de mezcla. Entonces, al mediodía medimos dentro de la capa de mezcla y a la medianoche o temprano en la mañana estamos midiendo en la troposfera libre. Esta es nuestra estación, está enfrente justo del volcán Popocatépetl, que tenemos aquí, y esta es la vista hacia la Ciudad de México que ustedes ven allá abajo. Entonces, ¿qué encontramos? En este caso nos fuimos a medir en diferentes épocas del año. Estuvimos midiendo en la época de quema de biomasa, en la época de sequía de medio verano, o la sequía de medio verano, la época de lluvias y la época de frentes fríos, y tenemos aquí la concentración de partículas en la troposfera libre del lado izquierdo y en la capa de mezcla del lado derecho. Y pues no es una sorpresa que la concentración de partículas dentro de la capa de mezcla pues es mucho mayor que dentro de la troposfera libre. Y luego pues hicimos exactamente lo mismo que hicimos en la península de Yucatán. Estas partículas las llevamos al laboratorio, podíamos estudiar si formaban nubes de hielo o no, bueno, cristales de hielo dentro de estas nubes, y lo hicimos para 4 temperaturas diferentes otra vez, menos 15 panel A, menos 20 panel B, menos 25 panel C y menos 30 panel D. Entonces vemos que aquí cada barra de color hace referencia a un periodo en específico y vemos que están dentro de la barra de error muy parecidas, a menos 25 ahí también están muy parecidas, pero a menos 20 y a menos 15 sí vemos diferencias importantes entre ellas. Entonces la conclusión aquí es que dependiendo de la época del año y de la temperatura, ciertas partículas de aerosol tienen un mayor o un menor potencial de impactar la formación de hielo y por lo tanto impactar el desarrollo de precipitación. Entonces con esto quiero concluir y tengo estas 5 conclusiones. Lo primero es que los trópicos emiten una gran variedad de partículas de aerosol, tanto naturales como antropogénicas, con diferentes capacidades de nucleación de hielo y por lo tanto con un gran potencial de impactar el ciclo hidrológico regional. Aunque el Caribe occidental se ve afectado anualmente por las intrusiones de polvo africano, las partículas de aerosol marina emitidas localmente, en el Golfo de México en este caso, pueden desempeñar un papel muy importante en la formación de nubes de fase mixta. Dado que los trópicos son una gran fuente de polvo mineral y de partículas de quema de biomasa, ambos con un potencial de actuar como núcleos de glaciación, pueden afectar la formación de nubes de hielo en latitudes medias y en latitudes altas, ya que estas partículas pueden ser transportadas de manera eficiente por largas distancias. Dada la gran biodiversidad en los trópicos, tanto marina como terrestre, existe la necesidad urgente de determinar si los trópicos son una fuente importante de partículas de aerosol que catalicen la formación de cristales de hielo y que estas partículas sean de origen biológico. Dada la continua migración de personas de áreas rurales hacia áreas urbanas, es muy probable que las emisiones urbanas puedan impactar los patrones de precipitación a nivel local. Entonces yo le hablaba de los retos que tenemos nosotros en esta área. Y yo más bien en lugar de retos traigo estas 3 preguntas, y es, ¿qué tan homogéneas o heterogéneas son las emisiones de partículas de aerosol y de INPs dentro de los trópicos? Es decir, no es lo mismo estar en el sur de México, en Colombia o en Ecuador o en la Amazonía, ¿verdad? Entonces ahí puede haber una gran heterogeneidad y estas partículas pueden tener características muy, muy diferentes. ¿Son los INPs tropicales más eficientes o se encuentran en concentraciones más altas que los que típicamente se reportan en latitudes medias o en latitudes altas? Las parametrizaciones sobre INPs actualmente disponibles son válidas para latitudes tropicales. Todo lo que existe actualmente es sobre latitudes medias y altas, así que la idea aquí es, o la pregunta es, ¿necesitamos tropicalizar los modelos climáticos donde nosotros pongamos como un input o valores de entrada
mediciones que se hayan realizado en los trópicos. Y el mensaje aquí es, necesitamos mejorar nuestro entendimiento sobre la interacción aerosol-nubes si deseamos comprender cómo cambiará el ciclo hidrológico regional en las décadas por venir. Y antes de despedirme, quiero hablarles de esto muy rápidamente, de un estudio que hicimos sobre la diversidad, equidad e inclusión en la comunidad de física de nubes. Y como nosotros estamos en el trópico y como colombianos, pues la idea que queríamos ver qué tan incluyentes son nuestros colegas en la comunidad de física de nubes. Entonces aquí tenemos una imagen, hicimos un survey, una encuesta y analizamos 2000 artículos publicados para tratar de entender un poco hacia dónde va, qué tanto nos incluyen a nosotros los que vivimos o estamos en los trópicos, nuestros colegas de latitudes medias o latitudes altas, ¿no? Entonces aquí la idea era que ellos decían que el 41% de ellos, de los que llenaron esta encuesta, han colaborado con personas que se encuentran en los trópicos, pero el problema es que menos del 50% de ellos están dispuestos a realizar colaboraciones con personas que se encuentran en el trópico, a pesar de que el 61% de ellos consideran que las colaboraciones con países en vía de desarrollo, incluyendo los trópicos, son esenciales y eran necesarias. Entonces, nuestros colegas de latitudes medias han colaborado muy poco con los trópicos. Ellos tienen claro que colaborar con gente de los trópicos es esencial y es importante, pero no tienen tanto ni el deseo ni la intención de colaborar con nosotros. Entonces ahí hay como un gran problema en este caso. Y esto lo podemos ver en esta gráfica, donde tenemos aquí el número de autores por artículo en los últimos 50 años. Y vemos aquí, bueno, aquí lo separamos por mujer y hombre porque nos enfocamos en el género, pero si vemos la línea negra y la línea verde, en este caso es el número de coautores que involucraban la presencia o participación de algún autor que se encuentra en el trópico. Y vemos que esta línea verde, que es la que nos representa a nosotros como científicos de latitudes tropicales, es muy baja, está por debajo típicamente del 5% y la mayoría de las veces está inclusive por debajo del 2%. Así que aquí hay un gran problema brutal. Y bueno, por no hablarles más porque no tengo más tiempo, pero también las revistas, el factor de impacto de las revistas donde nosotros como científicos de los trópicos podemos publicar es definitivamente mucho menor al factor de impacto de las revistas donde nuestros colegas de latitudes medias y altas pueden publicar. Entonces con esto le quiero agradecer a las fuentes de financiamiento, a las entidades que han participado y a la gran lista de colaboradores que tengo en esto. Este es nuestro grupo de investigación y aquí están mis datos. Si tienen alguna pregunta, pues estaré más que encantado de intentar responderla. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Preguntas para Luis. Hay dos, Hans, yo no sé, bueno, voy a decir la pregunta de Hans y si la quieres... Joaquín, por favor. Joaquín, perdona. Gracias. Dale, Joaquín. Pues sí, yo estaba preguntando, muchas gracias Luis, don Ladino, muy amable por habernos prestado su tiempo. Me pareció sumamente interesante lo que están haciendo, los felicito. Una enhorabuena muy sincera por ese trabajo, esa labor tan admirable que están haciendo y con esa creación de un laboratorio. Y entonces yo estaba preguntando por el conversatorio de este medio, que si es posible, porque yo estaba, pues hace unas semanas estaba pensando en formular una tesis para estudiantes que se dedicaran a investigar la composición química del agua de lluvia caída en el altiplano bogotano. Sí. Y en esas, pues ahora se me ocurre que si uno lo haría, es decir, secando el agua y con el material del aerosol que quede, pues entonces buscar la proporción de lo que yo llamo son núcleos glaciógenos. Buscar una proporción de núcleos glaciógenos para pues, clasificar un poco el tipo de precipitaciones en Bogotá, que está a una altura de 2.600 metros. Sí. Que si sería posible enviarles a ustedes ese material para que ustedes lo analicen químicamente. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Me permite, me voy a bajar por aquí un poquito. Nosotros realizamos un estudio hace poco donde lo que queríamos, hicimos fue justamente, bueno, parecido a lo que tú propones, colectamos
agua de lluvia, en este caso lo hicimos para Quito, para Ciudad de México y para Bogotá. Desafortunadamente, estas aguas de lluvia se colectaban tratando de tener como una metodología estándar. Y luego lo que queríamos ver era cómo lo que había ahí dentro, porque cuando uno tiene agua, muestras de precipitación, tú tienes las partículas de aerosol que ayudaron a formar esa nube, ¿verdad? Pero cuando precipita también limpia la atmósfera que está debajo de la nube. Entonces tenemos esos dos tipos de partículas de aerosol. Entonces queríamos ver qué tan diferentes eran en estas 3 ciudades capitales y de altura. Bogotá, que está a 2.600, México está a 2000, de México está a 2.200 y Quito creo que está también de ese orden. Lo quisimos hacer, desafortunadamente Bogotá no aparece aquí porque resulta que la metodología que ellos utilizaron para colectar las muestras eran un poco diferentes a las que teníamos en Quito y en Ciudad de México. Entonces, a la hora de hacer la revisión del artículo, realmente nos rechazaron el artículo por las muestras de Bogotá y nos pidieron que las quitáramos y como que arregláramos el artículo enfocándolo sin Bogotá, aunque tenemos las muestras de Bogotá, así que lo logramos publicar sin esas muestras, pero quedó ese vacío, ese hueco ahí, así que lo podríamos hacer fácilmente. Nosotros, estos son los núcleos de glaciación que encontramos en estas muestras, pero también hicimos un análisis químico para poder entender qué era lo que había dentro de esas muestras, ¿me entiendes? Entonces, va muy de la mano de lo que tú propones, así que la respuesta a eso es sí, estaría yo más que encantado como colombiano de hacer un segundo intento de incluir muestras de Bogotá o de Colombia y esperamos que en este caso sí seamos más exitosos y que la metodología pues tratemos de ser más cuidadosos para que sea homogénea y no tengamos ningún problema a la hora de publicarlos. Ay, qué bien, Luis, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, podría ser una tesis en la que tendríamos que ponernos de acuerdo para utilizar la metodología homogénea que ustedes utilizaron en Quito y en México. Claro. Entonces tendría que ser con la misma metodología, pero hacer entonces el mismo ejercicio. Sí, exacto, sí, lo podemos hacer sin ningún problema. Joaquín, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, Humberto, ¿tú vas a preguntar? Bueno, sí, yo en realidad preguntaba ahí en el chat que si lo que Luis comentaba acerca de al parecer la no disponibilidad de colegas en latitudes medias o altas de colaborar con latitudes tropicales tenía que ver con, o qué tanto las posibilidades de financiación afectan esto, porque lo digo porque por un lado, pues los investigadores usualmente están pues soportados por estos fondos, lo que llaman soft funding, ¿cierto? Y el interés va a estar siempre enfocado en aquellos proyectos que ellos de los que puedan tener financiación, y es difícil dedicar estos tiempos adicionales sin financiación, por un lado, y por otro lado es qué tan fácil es obtener financiación que permita ejecutar estos proyectos con colegas internacionales, y a lo mejor esto lo ha sido de la experiencia de ustedes, que a veces es bien difícil primero encontrar financiación en estos en proyectos de colaboración internacional, o tener proyectos que son financiados de forma local e incluir colaboradores internacionales. Eso último es bastante complicado para algunos programas. Entonces, ¿qué tanto esto influye esos números y sí, ¿cuáles son tus pensamientos con respecto a eso? Sí, claro, Humberto, tienes mucha razón. Es decir, lo ideal sería obtener recursos locales. Me refiero yo a nivel tropical, donde invitáramos a colegas de latitudes medias a que vinieran a hacer estas mediciones, pero eso es muy difícil, ¿sí? Entonces, lo que es más fácil es obtener recursos, los grupos de investigación ya consolidados y que tienen una infraestructura y un capital económico mucho más alto, es que ellos sean los que entreguen o sometan esos proyectos en colaboración con alguien local, con alguien del trópico. El problema es que lo que vimos al analizar estos estudios es que muchas veces son estos estudios, creo que le llaman tipo helicóptero, donde tú vas, tienes un colega, vas y mides con él, te presta, no sé, un lugar para colocar tus equipos o para dormir o yo qué sé, y regresas a Estados Unidos, a Europa, publicas y colocas al local
en agradecimiento, no como un coautor. Entonces no lo involucra realmente en el estudio. Entonces, esto lo hemos venido discutiendo mucho en la ICCP, que es la International Commission on Clouds and Precipitation, donde lo que queremos ver es que haya esa diversidad, ¿sí me entiende? Esa inclusión, es decir, porque es que la parte tropical, como yo les acabé de mostrar, tiene un impacto en todo lo que ocurre en este planeta que habitamos nosotros, ¿verdad? Entonces, si existe este vacío en conocimiento y se tiene que llenar. Y la única manera de llenar es justamente lo que yo decía, generar estos proyectos donde tú involucres, pero involucres de una manera proactiva a los locales, a las personas de los países en vía de desarrollo, donde haya una ganancia para los hosts o los hospedadores o los que reciben a estos colegas de latitudes medias o altas, para que haya una ganancia en la infraestructura, una ganancia en capital humano, o donde tú te lleves estudiantes de Colombia, Ecuador, hacia latitudes medias o altas, que bueno, este no es el caso para esta comunidad, porque aquí definitivamente vemos que hay gente que está trabajando y vive en latitudes medias y estamos tratando de colaborar todos juntos, pero esta encuesta que se hizo para todos los colegas, pues vemos que estos números van en otra dirección. Entonces, nuestra comunidad de nubes y precipitación estamos tratando de ver si hacemos foros, de ver si hacemos workshops, donde se realicen en latitudes tropicales para que las personas o los colegas prestigiosos de latitudes medias viajen hacia el trópico, trabajen allí y empecemos a hacer como estas redes de trabajo que creemos que pueden ayudar muchísimo, ¿no? Astrid. Yo puedo también leer la pregunta de Astrid. Bueno, bueno, gracias por tu charla. En la transparencia 5, ¿los mapas que se muestran ahí son hechos con observaciones o con datos de modelos? Estos son con datos satelitales, si no estoy mal, estoy casi seguro que esto es con datos satelitales y no estoy seguro si también tiene algo que ver con reanálisis, no estoy 100% seguro, pero muy probablemente sí tiene que ver con datos satelitales y quizá con algo de reanálisis. Y dice, ¿cuál es la fuente? Entonces, ahí está la fuente. Mulmenstad, et al. Geophysical Research Letters. Sí. En la transparencia 23, ¿por qué el error incertidumbre asociada con el polvo africano es más grande cerca a los menos 22 grados centígrados? Bueno, esto depende de nuestra técnica. Este error está asociado como a los límites de detección que nosotros tenemos. Esto en realidad no es un error, esto es más bien una desviación estándar. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que encontramos muestras que tenían concentraciones de INPs muy, muy bajas y muestras que tienen concentraciones de INPs de repente muy altas. Entonces al sacar el promedio y la desviación estándar, pues sacar el promedio encontramos una desviación estándar más alta. Yo creo que esto simplemente habla un poquito de las características que tienen estas masas de aire, que como ustedes saben, estas intrusiones de polvo africano no son constantes, a veces llegan muy intensas, como ocurrió en junio 20 del 2020, donde se le llamó a esta intrusión Godzilla por lo grandísima que era, y tenía una gran cantidad de partículas de aerosol. A veces son mucho más débiles, igual que los huracanes, ¿no? Los ciclones tropicales a veces tienen como cierto nivel a veces son más intensos, menos intensos, y algo parecido pasa con estas intrusiones, así que a veces encontramos como que concentraciones un poquito medio extremas o que difieren bastante, y eso es lo que se traduce en estas barras de error. Perfecto. Voy a meter la cuchara aquí antes de pasar a la pregunta de Iván, y es relacionado con lo que está diciendo Joaquín, de sacar las muestras para Bogotá. También sería chévere saber cómo varía esto dependiendo de la estación, ¿no? Y de dónde están proveniendo las masas de agua para la precipitación en Bogotá. Entonces, como si hay como algún origen amazónico, por ejemplo, o del norte. Sí, bueno, no soy hidrólogo y no sé mucho de esto, pero es claro que hay una época del año donde los vientos soplan del este, que es cuando llega estas masas de aire africano. Nosotros hace poco publicamos, bueno, creo que mi único estudio que tengo realizado en Colombia sobre el chorro del Orinoco,
Entonces ahí lo que nosotros encontramos es que viene este chorro del Orinoco que viene soplando estas masas de aire desde el Caribe, pasando por Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces arrastraba todas estas partículas de los incendios. Esto es en la época seca. Entonces estaban todos estos incendios forestales en las llanuras venezolanas y colombianas, y lo arrastraba hacia Villavicencio, que es de donde yo soy, y en ese entonces estaba muy enfocado en la calidad del aire, cómo el chorro del Orinoco y estos incendios forestales podrían impactar la calidad del aire en Villavicencio, y en ese caso llegaba inclusive a la Macarena, y llegaba inclusive a la Amazonía. Entonces, esas partículas de aerosol definitivamente también podrían impactar el ciclo hidrológico, también las masas de polvo africano que llegan a Colombia, efectivamente, y pues tenemos el aerosol marino, también que lo tenemos aquí, bueno, aquí lo vimos en la península de Yucatán, pero en Colombia también tenemos pues el océano Atlántico, el océano Pacífico, así que sería pues muy bueno poder estudiar y ver toda esta parte de este estudio. Creo que ahí lo mejor, Francina, quizás sería mejor con isótopos, también se podría tratar de hacer un estudio de isótopos. Y con isótopos. ¿De dónde podría venir esto? O sea, no solo INPs, sino también con isótopos para poder entender un poquito mejor esto. ¿Tienen capacidad de analizar isótopos en la UNAM? Sí, ahorita es un estudio que estamos haciendo otra vez en la península de Yucatán, pero más hacia Cancún, donde ellos están colectando agua de precipitación, están analizando isótopos, y la idea es que van a mandar muestras a mí para que yo haga la parte de nubes, y luego sí cruzar toda esta información con back trajectories y con el análisis químico elemental para poder tener una mejor visión y entender de dónde viene esta agua o esta precipitación, de dónde es que se está formando. Bueno, la pregunta de Iván. Iván, ¿quieres decirla? Sí, no, yo preguntara como con el tema de la diversidad como en ciencias de la atmósfera, y el tema que los journals casi todos están en inglés, y si eso también termina siendo como un impedimento de que haya como más participación, porque de pronto estudios de muy buena calidad, que bueno, los hemos visto acá en este grupo, en las presentaciones, y los hay con científicos que trabajan en el trópico, pero que de pronto no pueden acceder como a revistas que tienen alto impacto precisamente por el tema del inglés, y bueno, de pronto lo que tú mostrabas también como que tiene, como que va también como en esa línea, como de pronto las colaboraciones también se ven como sí, termina siendo como algo que impide también colaboraciones, de pronto el tema del idioma. Sí, totalmente acertada tu comentario, acertado. Nosotros dentro del survey hicimos una pregunta, y era ¿cuál era su idioma natal? Obviamente pues los que no son, bueno, muchos respondían de diferentes idiomas sobre la franja tropical, obviamente, y también les preguntábamos qué tanto consideraban ellos que los afectaba el no hablar inglés, y la respuesta, pues usted ya se la han de imaginar, es un porcentaje altísimo de las personas que nuestro idioma nativo no es en inglés. Consideramos que eso tiene un impacto directo en nuestra vida académica, ¿no? Entonces, eso fue una de las preguntas que hicimos, que estamos trabajando en la publicación que estamos sacando. Y lo otro, lo que le decía, el acceso a las revistas. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando me vine a México. No me pasó cuando estuve en Suiza ni en Canadá, pero sí cuando llegué a México, y es que mandaba un artículo y me daban durísimo con el inglés, más duro que antes, dado que mi inglés no ha cambiado, espero yo. Y lo otro es que decían que los estudios que realizábamos no eran de interés internacional, entonces sugerían publicarlo en una revista local. Entonces claramente ahí hay un sesgo, hay un bloqueo brutal para que nosotros no podamos acceder, bueno, se nos dificulta poder acceder a estas revistas a la que típicamente alguien de una latitud media o alta publica. Entonces por eso les decía que hicimos un análisis donde veíamos el factor de impacto promedio donde publican los habitantes de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de África, de Asia, etcétera, etcétera, para tratar de entender un poco más si es que de verdad existen estas limitaciones que tú acabas de describir, y efectivamente existen estas limitaciones. Hay otro estudio muy bonito que se publicó en este sentido, y era el acceso a los congresos. Cuando vamos a un congreso, ¿con qué proporción nos dan accesos a tener una charla plenaria, no oral? O nos mandan a póster. Entonces ahí claramente se ve un sesgo brutal, donde a las personas que trabajamos o vivimos en países en vía de desarrollo no nos dan acceso a presentaciones orales,
a las mujeres tampoco. Entonces casi siempre los que obtienen una presentación oral en un congreso es el hombre blanco y no la mujer, ni el que viene pues de latitudes tropicales, ¿no? Sí. Entonces, pues son cosas con las que tenemos que lidiar y pues este tipo de trabajo que hacemos aquí como comunidad, pues yo creo que ayuda a fortalecernos, a trabajar juntos para que pues de repente podamos ser escuchados de una mejor manera, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que de pronto con este grupo también, pronto podamos hacer algo, no sé, de pronto yo pensaba que lo que pasó en la campaña Relámpago, yo estuve allá en Argentina y fue que un montón de científicos de Estados Unidos fueron allá y como que el idioma dejó de ser como un impedimento porque había más como interés en la ciencia, entonces se hacía un esfuerzo entre español e inglés como para poder comunicar la ciencia que había o poder entender los fenómenos que había y como que ese tipo de actividades que pronto promuevan el entendimiento de la ciencia más allá de la gramática de un idioma. Bueno, por lo menos pienso que en Argentina sirvió bastante porque después como que hubo como varias publicaciones, empezaron a salir varias publicaciones entre colaboraciones que empezaron a haber entre científicos de Estados Unidos y Argentina, entonces no sé, de pronto, o sea, es un tema que me interesa bastante, o sea, el tema como las colaboraciones y cómo de pronto uno puede romper esa rosca, no sé, Sí. llamándola, poniéndole algún nombre. Claro. Aquí, de parte de Joaquín, yo tengo un comentario a eso. Nosotros en el posgrado en Bogotá estamos tratando, o por lo menos en mis clases estamos tratando de introducir seminarios en los que los estudiantes presentan, exponen oralmente en inglés algún tema elegido por ellos. Y la idea no es tanto, mi experiencia es que no entiendan los textos en inglés que encuentran en las revistas, sino el problema en muchos casos es la pronunciación. Y cuando la pronunciación es completamente distinta a la que un oído gringo está acostumbrada, entonces se complica mucho la comunicación entre las personas. Ese es un comentario pues acerca de esto y creo que en el futuro pues podríamos mancomunar esfuerzos y hacer acto de presencia más fuerte desde los países latinoamericanos o tropicales en todos esos congresos que mencionaban antes. Pero te tengo otra preguntita, Luis, que mandé al conversatorio, y es que las trayectorias retrotraídas, que son cálculos lagrangianos, ¿quién las realiza ya? Bueno, nosotros usamos es el High Split, que es este modelo de la NOAA. Y bueno, esto pues o lo hacen mis estudiantes o lo hago yo, o no sé, es decir, dependiendo, por aquí yo les voy a mostrar en algún lado, ya me perdí, pero aquí está, ¿no? Entonces, no, pues como esto es un programa que está en línea, lo puede hacer cualquier persona, Ah, entonces ya. lo hacemos nosotros mismos. En este caso, si quieres o tienes el interés por ahí, de seguro tenemos alguna presentación, un tutorial de cómo hacer las corridas, te la podríamos hacer llegar si quisieras intentar Ah, hacerlo bueno. o algo así. Bueno saberlo, porque me parece que son muy convincentes. Estas que mostraste ahora en la diapositiva, me parece que tienen un origen sin un esparcimiento grande, que demuestran claramente el origen de las partículas, y eso me sorprende un poco, porque no es tan fácil el cálculo lagrangiano, diría yo. Sí, normalmente ellos argumentan, los desarrolladores del High Split, que pues estas retrotrayectorias son confiables a 3 días. Para poder entender el origen de las masas que vienen de África, tuvimos que hacerlo a 13, 15 días, porque pues estas partículas atraviesan 8.000 kilómetros. Entonces, obviamente hay una gran incertidumbre en estos cálculos, pero pues lo que hay, ¿no? Pero si lo hace uno a 24, 48, 72 horas, definitivamente creo que tienen son muy confiables y es lo que ellos argumentan los desarrolladores del High Split. Bueno, gracias por tu comentario, por tu respuesta. Sí, claro que sí. Bueno,
No, muchísimas gracias a los dos. Muy interesantes ambas charlas bastante distintas, pero pues las dos súper interesantes. Quisiera dedicarle 5 minuticos a hablar sobre lo que va a suceder en el 2022. No sé si, a ver, Iván, Alejandro, por favor, aquí también hablen ustedes, porque pues la idea es continuar. O sea, yo creo que hay como suficiente entusiasmo, hay tema, hay un montón de tema. Entonces, nuestra idea es seguir con esto. Con base en la encuesta que hicimos, los jueves en la tarde, a esta hora es cuando le sirve a la mayoría de las personas, entonces los vamos a hacer los jueves. Y nuestra idea era lanzar el 2022 con una mesa redonda. Entonces, en este momento no sabemos exactamente cómo vaya a funcionar. Hemos estado como tratando de discutir ideas, no sabemos muy bien. Sería en febrero, nos vamos a saltar la charla de enero para que no haya problemas con las vacaciones. Entonces, vamos a febrero, empezar en febrero con mesa redonda. Díganme qué opinan, qué quieren, qué les gustaría ver distinto. Hablen, por favor. Yo quisiera decir que parte de la motivación de hacer una mesa redonda o tener unos panelistas que guíen una discusión era como seguir con el espíritu de este momento muy bonito que se dio de esta reunión, ¿cierto? Y hablar con más tiempo de los retos que se han mencionado en varias de las reuniones, ¿cierto? Se ha hablado de lo operacional, se ha hablado de cosas que tienen que ver con la educación, se ha hablado de cosas que tienen que ver con las universidades, financiación, etcétera. Hoy, por ejemplo, estuvo súper interesante lo que nos estuvo contando Luis. Entonces, y eso tal vez valdría la pena darle un espacio de discusión. Entonces, una forma de hacerlo sería como tener unas, tal vez 4 o 5 personas que nos pudieran hablar al principio, pues como poner un fondo a este tipo de espacio y luego que empecemos a interactuar. Eso es nada más una propuesta, puede ser completamente diferente esta discusión. Y la segunda parte de esa propuesta, pues o una parte específica de esa propuesta es quiénes, quiénes serían, porque lo interesante sería tener representantes de operaciones, de las universidades, de diferentes generaciones, etcétera. Entonces, la idea sería como escuchar sus opiniones en ese sentido, sobre esos aspectos. Perdimos a Oscar. Lo perdimos del todo, ¿no? Nos dejó mudos a todos. O podríamos tal vez hacer algún tipo de formulario o dejarlo para que nos comuniquemos de pronto por correo, escuchar, dejar como que esta propuesta, pues como que lo podemos interiorizar y la gente pueda hacer propuestas más concretas luego. Exacto, que sedimente lentamente y entonces por escrito, sí. Exacto. Podemos manifestar, exacto. Sí, que tengamos también como un objetivo, ¿no? Algo Sí. Como, sí, que no sea como charlar por charlar, sino como para dónde vamos, tener algo más a largo plazo. Yo creo que sería bueno de pronto sacar tiempo como para eso, como para hablar porque yo creo que hemos cogido como buen momentum. Es Sí. como mirar qué queremos como grupo, no sé, como de pronto tener como darles como estructura, no sé, y tener cuáles van a ser como nuestros objetivos, si queremos ponernos objetivos, sí, o de pronto sí charlar y como agarrar inputs del resto, creo que sería muy, muy bueno y de pronto eso nos da como una idea de cómo organizarnos el próximo año.
Y un aspecto interesante es que, o a mí me parece súper interesante, es que en las charlas técnicas pues se ve el estado de la ciencia, por ejemplo, como lo que nos presentaron hoy Humberto y Luis y los presentadores anteriores, pero todos ustedes están ya metidos en un círculo, ¿cierto? O sea, están metidos, ya están en sus carreras, ¿cierto? Así sean early career, ya están. Pero estas grabaciones quedan para los estudiantes, ¿cierto? Para la comunidad de estudiantes colombianos, los que les interesa la atmósfera porque o están en ingeniería civil o están en ingeniería ambiental, todos los demás, ¿cierto? Y la fuente para ellos al principio son los libros y luego los artículos, pero ahí no están los problemas y mucho menos los problemas de nosotros. Entonces, en ese sentido, una conversación sería muy valiosa no solo para entre nosotros, sino para nuestros estudiantes, ¿cierto? Sí, yo no lo había pensado de esa forma. Sí, tienes razón. Bueno, entonces les queda de tarea pensar en qué dirección queremos tomar con esto, qué estructura queremos tener. Pero creo que hay consensos que sigamos, que eso ya excedió mis expectativas iniciales por mucho. Entonces... A mí me parecieron muy, muy buenas las conferencias todas hasta ahora. Yo aprendí muchísimo. Cierto, yo también un montón. Por eso me pareció muy bueno. No es necesario cambiar ese modo, pero sí es sensato preguntarte con qué objetivo lo continuaremos. ¿Y ahora qué pasó? Alarma. Entonces, que sí, que de pronto tenga un objetivo, pero por el momento, pues, digamos, como para conocer el estado de investigación de muchas personas en nuestra lengua, me pareció excelente esta manera de hacerlo. Sí. Y los conferencistas fueron unos personajes muy comprometidos, que me gustó mucho también, y hay que agradecer pues ese esfuerzo. Sí. Y a ustedes también. Sí, no, súper. Y ¿creen ustedes que sería muy descabellado? Porque yo creo que involucrar a los estudiantes es muy importante, ¿no? Porque son los que vienen ahí detrás y es como sembrar esa semilla, hacer como una especie de simposio, congreso virtual, donde sea como, no sé, un formato más estructurado, son 2, 3 días de todo el día trabajando, pero involucramos a los chicos, que ellos nos muestren las tesis que están desarrollando y toda esta cuestión. Entonces ahí los enganchamos y nos conocemos aún más porque vamos a abrir un poco más el espectro. Y pues como ahora todo es virtual es realmente económico poder desarrollar esto. Implica trabajo definitivamente, pero es económico porque es virtual. Entonces yo creo que podríamos aprovechar la coyuntura de esta pandemia y realizar un congreso virtual donde involucremos a muchas instituciones y a muchos estudiantes para que pues crezca esta comunidad, creo yo. O sea. Merece una buena reflexión esa propuesta, ¿cierto? Sí, está buena idea. Yo estoy como en el comité hispano de AMS y también podría como pronto hablar con ellos y pues, tal vez pudiéramos organizar algo por ahí, no sé. También. Bueno, buenísimo. Entonces, nos vemos en febrero y que disfruten las Navidades y el Año Nuevo. Igualmente. A ustedes todos también, que les vaya muy igualmente. bien. Igualmente. Felices Conserven la fiestas. salud. Felices fiestas. Chao. Luego. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao. Adiós.